El mensaje de la palabra en esta noche, amén. Amén. Yo tengo la fe que todos los que han venido en esta noche han venido a escuchar la palabra del Señor. Amén. Bien, yo los invito, vamos a abrir en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 31 en adelante. Amén. San Marcos, capítulo 8, verso 31. Gloria a Dios. Bien, ya tenemos, entonces vamos a leer la escritura. La palabra del Señor dice así, hablando de Jesús, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Oremos un momento, hermanos. Padre, te damos alabanza, te damos honor, te damos gloria, Señor. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, por eso en este día hemos venido ante tu presencia, porque creemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, y que aquí es el lugar donde podemos ser transformados. Este es el lugar donde tu Santo Espíritu regenera nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser por completo, Señor. Aquí estamos. Tu palabra dice que ninguno que invoque tu santo nombre saldrá decepcionado, sino que tú le responderás, Señor, con la conformidad de tus promesas. Todo aquel que quiera tu espíritu, tú le darás, Señor, porque este es el deseo de tu corazón. En esta noche abrimos nuestros corazones para que tú hables, para que abras tu boca y nos hables y nos compartas tu consejo de vida, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, en esta noche, conforme a la línea de predicación que estamos llevando en estos últimos días, yo el día de hoy quiero hablarles acerca de el discipulado y la cruz. Amén. Amén. Yo sé que cada uno de los que están aquí ya tiene su tiempo en los caminos del Señor y tiene una cierta noción acerca de lo que la cruz de Jesucristo representa, especialmente basado en estas palabras. Este llamado que el Señor hace a tomar, a que cada uno de nosotros tome su cruz y le siga. Amén. Así que en este momento yo quisiera de alguna forma, de repente, aclarar un poquito los conceptos que la cruz representa para nosotros. En primer lugar, todos los que estamos aquí sabemos que el Señor tomó su cruz. ¿Cuántos saben que el Señor tomó su cruz? Él tomó una cruz literal, ¿verdad? Él ciertamente llevó la cruz sobre los hombros, ¿no es cierto? Esa pesada cruz, y fue crucificado sobre ella.
Este entendimiento, este camino de la cruz, el Señor lo tenía claro desde el momento de nacer. La misma palabra dice que Él antes de nacer había sido ya entregado o dedicado para morir en la cruz a causa de nuestros pecados. Este concepto Él lo tenía claro en su corazón. En varias ocasiones habló de ello. Habló ante las personas, principalmente entre los discípulos. Él sabía que iba a poner su vida por el mundo entero. Esto lo tenía bien claro en su mente y en su corazón. No solamente Él lo sabía, la Biblia lo decía, los profetas lo habían dicho desde el pasado, que el Mesías vendría a poner su vida en expiación por los pecados de toda la humanidad. Amén. Así que Jesucristo, desde antes de nacer, Él había escogido ya el camino de la cruz. Ese camino que para Él resultó maravilloso, lleno de poder y al final de gran gloria. Nosotros por la Escritura entendemos que la cruz representa muerte. Según las palabras de Jesús, también representa negación, porque sabemos que el Hijo del Hombre se negó a sí mismo en el momento que tomó la cruz, negó su vida, amén. Negó sus sueños, negó sus metas por causa de la obediencia a la palabra del Señor. Y ese a veces es el conflicto con nosotros, porque Jesús nos hace el llamado a tomar la cruz de la manera en como Él la tomó, pero ciertamente representa un conflicto, porque ¿quién de nosotros quiere morir? ¿Quién de nosotros quiere padecer? ¿Quién de nosotros quiere el sufrimiento? Nadie lo quiere. Es como una contradicción para lo que nosotros entendemos por una vida plena o una vida abundante, como también Jesucristo nos prometió, amén. Así que cuando soñamos con esa vida abundante, soñamos con una vida de paz, una vida en donde todo va bien, una vida en donde tenemos todo lo que nuestro corazón anhela, pero hay una cosa que de repente nosotros no entendemos, no asimilamos, y esto solamente lo entiende Jesús. Y esa es la razón por la cual Él toma el camino de la cruz y nos hace a cada uno de los creyentes a tomar ese camino. Si usted se da cuenta, los pasajes que nosotros acabamos de leer, Él empieza a enseñarle a los discípulos con estas palabras. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, es necesario que sea desechado por los ancianos, es necesario que sea muerto, es necesario. ¿Quién cree que es necesario sufrir? ¿Quién cree que es necesario pasar por aflicciones o tribulaciones? Ciertamente nuestra mente no cree que sea necesario, nuestra mente no lo acepta, no lo admite. Cree que es posible vivir sin esas cosas y nosotros humanamente vivimos alejándonos del sufrimiento, no lo queremos. Nadie quiere el sufrimiento. Hay personas que en medio por ahí les ocurre algo y ya parece que la vida se les acabó. Pero Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Es necesario que sea desechado, es necesario que sea muerto. Es necesario. Y es necesario ahora para nosotros entender por qué Jesús dice que es necesario. Amén. Amén. Es tan necesario como usted y yo necesitamos el agua y el alimento para subsistir. De esa forma es necesario los padecimientos y el sufrimiento de Cristo. Cuando nosotros escuchamos esto, nuestra reacción es similar a la de Pedro. Miren la imagen de lo que Pedro hace. Cuando Pedro escucha esto, dice que lo toma Jesús aparte, lo lleva hacia un lugarcito como para que los demás no escuchen lo que va a decirle, o tal vez tratar de convencer a Jesús de que está equivocado. Dice que trata de reconvenirle, ¿no? Casi es como quiere decir como que Pedro trata de hacerlo volver en sí. Piensa que Jesús perdió el camino, perdió el rumbo, no sabe lo que está diciendo, trata de reconvenirle, porque esto no es humano, no es el concepto de la vida humana, así que trata de reconvenirlo a Jesús. Pero en ese instante
nos damos cuenta la reacción de Jesucristo. Él le dice inmediatamente, creo que con palabras que a muchos nos han parecido duras, o tal vez no las podemos entender. Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? ¿Quién quiere tribulaciones? ¿Quién quiere ser desechado? ¿Quién quiere ser aborrecido por los demás? ¿Quién quiere ser ofendido? Nadie. Pero Jesús dice: es necesario. Y cuando nosotros no podemos captar esta verdad de Jesús, cuando nos resistimos a ella, necesitamos entender que esta es la misma obra de Satanás operando en nuestro corazón, que se resiste de la forma en como Pedro intentaba reconvenirle: no, Jesús, no tienes que padecer, no escojas el camino del padecimiento, ni enseñes a los demás que tienen que padecer, que sufrir y escoger el camino de la cruz. El mensaje de la cruz no es un mensaje muy atrayente en la iglesia. Hoy en día casi tratan de evitar hablar del mensaje de la cruz. Hay un mensaje totalmente opuesto al mensaje de renunciar a sí mismo, al mensaje de padecer por causa de Cristo. Hoy en día la iglesia no quiere padecer, no quiere sufrir, no quiere ser rechazado. A la luz de la palabra, lo que nosotros podríamos entender entonces es que el diablo está operando desde el interior de la iglesia. Está operando y la está engañando, así como intentó engañar a Pedro, así como Pedro intentó reconvenir a Jesús. La iglesia no acepta las palabras del Señor y aún intenta reconvenirle, aún intenta hacerlo cambiar de opinión. Cuando escucha estas palabras, se dice a sí mismo: no creo que el Señor me esté llamando a padecer. Eso es una imagen más espiritual. Simplemente tengo que padecer con mis hijos, con mi esposa, tal vez las situaciones del trabajo, la situación política o económica que está ocurriendo ahora. Pero ciertamente debemos entender que sufrir no es lo mismo que ser rechazado. Usted tal vez sufra porque tiene necesidades, tal vez sufra porque tiene problemas con la familia, tal vez sufra porque tiene problemas en su trabajo, pero no es lo mismo sufrir que ser rechazado. Jesús dijo que era necesario que Él sea rechazado. Y esto estaba profetizado por Isaías. En Isaías 53:3 dice: desechado de los hombres iba a ser Él. Desechado de los hombres. Los hombres iban a aborrecerlo, a rechazarlo, no iban a admitirlo, iban a humillarlo. No era un mero sufrimiento, no era un mero padecimiento de esos que nosotros tenemos. Yo he escuchado personas que por ahí tienen un accidente o sufren una herida y luego llegan a la iglesia y dicen: ay, esto es necesario que padezcamos por Cristo. Y piensan que ese sufrimiento es padecer por la causa de Cristo. Eso no es padecer por la causa de Cristo. Ciertamente la causa de Cristo hay que admitirla, así como Él tomó la cruz, nos llama a tomar la cruz. Amén. A nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? El sufrimiento al que el Señor nos llama, ese sufrimiento, el que llama a la iglesia, al que llama al discípulo, al creyente. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dijo a los apóstoles que vayan y discipulen a las naciones? ¿Por qué creen que ustedes que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser discípulos? Porque el discípulo es alguien que tiene a la larga que parecerse a su Señor. Amén. Aquel que lo discipula a su maestro. Jesús quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. Quiere que seamos como Él. ¿En qué aspecto quiere Jesús que yo me parezca a Él? Cuando el Señor le llamó a diferentes personas y le dijo: sígueme,
les estaba llamando a una vida de renuncia, de dejar esa vida que habían concebido en su mente. Amén. Esa vida que habían concebido a lo largo de su existencia. Cuando el Señor les decía, sígueme, que es lo mismo que decir ahora, toma tu cruz, les estaba diciendo que la vida que conocieron había muerto. En el momento que aceptaban, en el momento que accedían, esa vida se acabó. Por eso la cruz representa para nosotros muerte, dice la Biblia, y resurrección a una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. Si hemos resucitado con Cristo, dice la Escritura, somos nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Hay muchos que aparentemente han muerto y han resucitado, pero su vida no ha cambiado. Exactamente es la misma, simplemente han añadido a Cristo a su vida. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Cristo nos hace un llamado radical a tomar nuestra cruz y seguirle. Y seguirle, amén. Amén. Acerca del sufrimiento, acerca del padecimiento, es un tema, como dije, que no se habla mucho en la iglesia. Así que hoy más que nunca la iglesia no quiere sufrir, no le gusta sufrir, y más que todo porque no se les habla acerca del sufrimiento. En estos últimos años la iglesia de este siglo ha padecido diversas cosas y muchos casi no han podido soportar el padecimiento o el sufrimiento. Y a pesar de eso, aquí en el occidente, en la iglesia occidental, realmente no ha padecido por Cristo. Los padecimientos que han venido en los últimos años han sido por enfermedad, por necesidad, por carestía y cosas así. Pero padecer por Cristo es ser rechazado, es ser aislado, es ser no tomado en cuenta, es ser odiado por la causa de Cristo, es que hablen falsamente de ti. Amén. Por la causa de Cristo. Y Él nos llama a tomar la cruz en cuanto a esto. Amén. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa que no respondas. Que no respondas como humanamente en otro tiempo hubiese respondido a estas cosas. Que seamos como Cristo en el aspecto de que Él fue el hombre que no abrió su boca mientras lo vituperaban, mientras lo golpeaban, que no reaccionó, que no ofendió, que ni siquiera guardó rencor en su corazón. ¿Cuán difícil es eso? Porque nosotros nos resistimos a ser heridos, a ser ofendidos. Hoy más que nunca, las generaciones de hoy en día quieren ser aceptadas. Luchan por ser aceptadas. No les gusta vivir aislados de los demás. Podemos ver el auge de las redes sociales hoy en día. Eso simplemente nos muestra que las generaciones actuales quieren que todos reconozcan lo que ellos son y lo que ellos hacen. Andan buscando que le den una manito arriba por todas las cosas que hacen, porque así se sienten aceptados. Jesús nos llama a una vida totalmente opuesta, en donde vamos a ser rechazados, en donde vamos a ser aislados, no vamos a ser aceptados por los demás, y estas cosas no deben afligirnos. Estas cosas no deben hallar cabida en nuestro corazón, no deben afectarnos. Gloria a Dios. El Hijo del Hombre había tomado este camino desde antes de venir al mundo. Él llama al creyente a que acepte este camino de tomar su cruz y seguirle en la forma en que Él caminó. Amén. Seréis aborrecidos, dijo el Señor, por los demás, así como yo he sido rechazado, así como me han aborrecido a mí, a ustedes también los aborrecerán. A ustedes también los perseguirán. Eso quiere decir, no los aceptarán, no aceptarán lo que ustedes son, lo que ustedes representan, no aceptarán lo que ustedes significan para el mundo. Amén. Especialmente si somos de las personas que
reciben la ofensa y no la dan. El llamado que el Señor nos hace es a tomar nuestra cruz y a imitarlo, a seguir sus pisadas, a seguir sus huellas, a ir a donde Él nos lleve. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ser rechazados? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguirle al Señor Jesús en esto? ¿Cuántos de nosotros estamos reconviniéndole? ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones estamos diciendo, no, Señor, pasa de mí esta copa? Señor, ¿por qué permite que el sufrimiento venga a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué he hecho? Dijo alguna vez alguien, ¿qué hice para merecer esto? El Señor nos llama a aceptar esa cruz y a tomarla. Como dije hace un momento, la cruz no representa sus problemas particulares, la cruz no representa, como dicen algunos, ni su esposa, ni su esposo. Porque hay quienes andan diciendo por ahí que su esposo es la cruz que le ha tocado, o su esposa es la cruz que le tocó, o los hijos son la cruz que le ha tocado. Dice, ahí vienen mis cruces, detrás mío. No, la cruz es algo que el Señor ha apartado para cada uno de nosotros. Hay un pasaje que dice que el Señor mismo ha apartado un camino de obras para todos los que creen en Él. Tiene obras guardadas, entre ellas está el camino de la cruz. Las situaciones adversas que nosotros vamos a vivir no las escogemos nosotros. Nosotros no escogemos la cruz, pero escogemos que el Señor tiene una cruz para nosotros y la aceptamos. Eso significa tomar nuestra cruz y seguirle. Cristo tiene un camino de padecimientos para nosotros y nosotros debemos recibirlo y aceptarlo de buena gana. La Escritura, recuerdo que cuando Ananías, el profeta, fue enviado al apóstol Pablo, que había quedado ciego después del encuentro con el Señor, Ananías se rehusaba a ir a orar por ese hombre que era perseguidor, y Jesús le dice, ve, porque eres instrumento escogido para grandes cosas. Pero también dice el Señor, porque yo voy a enseñarle lo que es padecer por la causa de Cristo. Gloria a Dios. Yo voy a enseñarle lo que es padecer por la causa de Cristo. Así que de alguna forma, aquellos que verdaderamente somos creyentes, que verdaderamente creemos en ese Jesús que murió en la cruz, hemos sido escogidos para escoger la cruz. Hemos sido llamados para escoger el camino de padecimiento, hermanos. Y yo ruego al Señor, ruego a su Espíritu que Él abra nuestro entendimiento el día de hoy, porque humanamente, hay que reconocerlo, es difícil entender y aceptar qué quiere decir el Señor, porque así juega nuestra mente y dice, ¿qué quiere decir cuando me dice que tome la cruz? Y humanamente nos escondemos detrás de esas preguntas y nunca terminamos aceptando nada, porque nos escondemos detrás de la duda, diciendo que no entendemos a qué se refiere Jesús cuando nos dice que escojamos la cruz. Amén. Pero, amados hermanos, es tan necesario. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En Mateo capítulo 10, verso 16, dice así la Escritura también.
Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Y el verso 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿cuánto más a los de su casa? El libro de Colosenses en el capítulo 1 y en el verso 24 nos dice así la escritura. Colosenses 1:24 dice, ahora el apóstol Pablo dice, me gozo. Yo no sé cuántos pueden gozarse en el padecimiento, pero Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora empezamos a vislumbrar un poquito de lo que ocurre y la causa de los padecimientos. ¿Acaso no murió ya Cristo? ¿Acaso no pagó por nuestros pecados? ¿Acaso ya no nos sanó con sus llagas? Pero Pablo dice que todavía falta algo de las aflicciones de Cristo. Y esto que falta de las aflicciones de Cristo es lo que Dios ha reservado para nosotros. Eso es lo que falta. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? Por su cuerpo, por su iglesia. Así como Cristo padeció por nosotros, ahora Cristo nos llama a padecer por su iglesia. Por su cuerpo, por los suyos, por sus pequeñitos, por sus santos, por la causa de Cristo, por la obra del Señor. No es que simplemente el Señor quiere que padezcamos en las manos del mundo, no. Padeceremos por una razón fundamental, por un propósito eterno y divino, por causa de su iglesia, por causa de su cuerpo, por causa de los que son salvos y de los que han de ser salvos y de los que tienen que ser salvos. Hemos sido llamados a padecer por ellos de la manera en como Cristo padeció por nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En Filipenses capítulo 1 dice la escritura, Filipenses capítulo 3 verso 10. Filipenses capítulo 3 verso 10, hablando de Cristo. Pablo está hablando de Cristo y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padecer por la causa de Cristo, tomar el camino de la cruz, es conocerle a Cristo, es tener comunión por Cristo. ¿O acaso no dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es? ¿Cuánto se habla de comunión en la iglesia? ¿Cuántas personas dicen, wow, yo estoy en comunión con Cristo, wow, yo le amo al Señor? Pero no le siguen, no le obedecen, no van detrás de sus huellas, rechazan los padecimientos, le reconvienen a Cristo cada que el padecimiento viene contra ellos, lloran, se lamentan, renuncian y se dan la vuelta atrás. Aceptar el camino de la cruz, aceptar el padecimiento, aceptar los sufrimientos por la causa de Cristo, recibirlos en nuestra carne, es estar en comunión con Cristo, porque es parecerse a Él, es seguir su camino, es seguir su pisada. Eso que Él nos pide cuando nos dice, sígueme.
A cada uno de nosotros el Señor también nos ha pedido que le sigamos. Así como un día le pidió a Leví que lo siga, como cuando le pidió a Pedro que lo siga. Amén. Así como le pidió a Pablo que lo siga, el Señor nos ha pedido de forma personal e individual a usted, a mí, que lo sigamos. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor nos da la libertad de escoger. Si alguno, dice Él, quiere venir en pos de mí, si alguno quiere tomar la decisión verdaderamente de seguirme, de estar conmigo en comunión, tome su cruz. Tome su cruz y siga. El Señor nos da la libertad, no te obliga, no me obliga, no nos obliga. Nos muestra que el camino de la cruz es el camino de la vida. Cuando dice, si alguno pierde su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, la salvará. El camino de la cruz verdaderamente, amados hermanos, es el camino de la vida, y el camino de la cruz no es un camino imaginario, no es solamente padecer en espíritu, es verdaderamente padecer por Cristo. Es aceptar el rechazo que Cristo sufrió, es aceptar los insultos que Cristo sufrió, es aceptar los golpes que Cristo sufrió sin guardar resentimiento, sin guardar dolor, sin expresar amargura, sin expresar algo malo a cambio, sino por el contrario, ser semejantes a Cristo, y ser semejante al Cristo que desde la cruz dijo, Padre, perdónales. Porque no saben. Porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor dijo esas palabras, estaba colgando de la cruz. Y siempre que predicamos erradamente, a veces decimos, el Señor pidió perdón por los malos, por los que lo mataron, ¿no? También por los discípulos que le abandonaron y lo rechazaron. Por Pedro que lo negó. Todos le fallaron al Señor. Todos estaban bajo la cruz. Y por todos el Señor dijo, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Hoy en día el Señor sigue pidiendo que Dios perdone a la humanidad, no solo a los pecadores, no solo a los que no le conocen, también a su iglesia. Porque no acepta el camino de la cruz, no lo reconoce, no lo quiere, no lo desea, lo ha cambiado por un camino diferente. Hoy en día la iglesia ha cambiado el camino de la cruz por un camino distinto. Hoy van detrás de un camino de reconocimiento, hoy van detrás de un camino de fama, hoy van detrás de un camino distinto al que Cristo nos ha pedido, ese camino de renuncia, ese camino de muerte definitiva. Por esa iglesia del siglo XXI el Señor está pidiendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen tampoco, amén. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar el camino del Señor? En Mateo capítulo 10, verso 38 dice la palabra de Cristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que deliberadamente toma en su corazón la decisión de no tomar esa cruz y no de rechazarla y de no seguirme, de no imitarme, de no parecerse a mí en cuanto al camino de la cruz, dice, no es digno de mí. Yo sé que en la iglesia todos queremos ser dignos del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, orad para que seáis tenidos por dignos, dignos de entrar al reino de los cielos, dignos de ser reconocidos por el Padre en su día, dignos de ser recibidos por el Señor aquel día. Todos queremos ser dignos de eso, todos queremos ser aceptados por el Señor, pero precisamente ser aceptados por el Señor es lo que verdaderamente importa, aunque seamos rechazados por el mundo entero. Gloria a Dios.
Pero cuando buscamos la aceptación del mundo, entonces terminamos siendo rechazados por Cristo. El Señor nos reconviene a nosotros y nos dice: el que no toma su cruz y sigue detrás de mí, no es digno de mí. La cruz para nosotros representa muerte, ciertamente, por eso le tenemos miedo. ¿Quién quiere morir crucificado? ¿Quién quiere padecer lo que Cristo padeció? Nadie. A todos nos representa miedo y temor, porque estamos pensando humanamente, y ese es el problema. Cristo nos llama a pensar desde una visión espiritual, cuando Él le dice a los suyos: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. A su nombre. La vida que nosotros tenemos es una vida muy pesada. Y es muy pesada porque es una vida alejada de Cristo. No es suficiente con clamarle al Señor, no es suficiente con decir Señor, Señor. Eso lo dice la Biblia. El Señor nos llama a renunciar a nuestra vida, a renunciar a nuestra vida, a negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué nos llama el Señor a negarnos a nosotros mismos? Él pide que nos neguemos a nosotros mismos para poder conocerle a Él. Hay una imagen que a mí me gusta. Hay personas que les gusta ver los cielos estrellados, las estrellas de los cielos. Pero usted sabe que en una gran ciudad, o en una ciudad como la en la que nosotros vivimos, es cada vez más difícil poder contemplar las estrellas de los cielos. ¿A causa de qué? De nuestras propias luces. Pero para poder ver el esplendor de las estrellas del cielo, uno tiene que ir a un lugar donde nuestras luces no existan. Un lugar totalmente en oscuridad, donde no haya casas, donde no haya foco, donde no haya electricidad. Ese es el mejor lugar para contemplar las estrellas. Los más grandes y más poderosos observatorios del mundo están ubicados en desiertos. Allí, lejos de las ciudades, allí pueden contemplar toda la gloria del espectro de las estrellas. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a apagar nuestra luz, para poder ver el gran resplandor de su propia luz. Negarse a nosotros mismos significa conocer a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mientras la luz de mi vida esté encendida, no podré ver la luz del Señor. Amén. Ese es el problema. Por eso el Señor nos llama a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a morir y a seguirle solamente a Él. Amén. Hay quien podría decir que el Señor es un egoísta. Cristo es un egoísta, no está pensando en mí, solo está pensando en Él. Pero estas son las palabras de vida que el Señor nos da, las palabras de vida que el Señor nos da a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en Filipenses nuevamente, capítulo 1. Verso 29. Dice la Escritura: porque a vosotros, hablando Pablo a la iglesia, levanten la mano aquellos que son iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos, quiero ver esas manos levantadas. No se nieguen. Pero porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vaya, qué privilegio. Gloria a Dios. Santo Señor. El Señor nos ha concedido algo grandioso, según el apóstol Pablo. Nos ha concedido un gran obsequio. ¿Cuál es ese obsequio?
que padezcamos por Él. Gloria a Dios. ¡Wow! ¿Quién cree que ese es un privilegio? Amén. Vamos, sean honestos. Sean honestos, hermanos. Nadie está creyendo que en realidad eso es un placer o un privilegio, pero a la luz de la revelación de la palabra, a la luz del entendimiento de Pablo, a la luz de la revelación de Cristo, el Señor nos ha concedido el privilegio de padecer por Él. Gloria a Dios. Qué contradicción, qué asunto mental tan enredado. Hay que morir para poder vivir, y si nos aferramos a la vida, el Señor dice, la perderemos. ¿De qué le valdrá al hombre ganar el mundo? Pero si se pierde su alma. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero parece que este asunto es importante. Parece que este asunto es importante según las palabras que vamos leyendo en la Escritura. Parece, no solo que es importante, parece que es realmente importante. Parece que este es el corazón del Evangelio. Parece que de esto se trata el Evangelio, el cristianismo. Cuando decimos seguir a Cristo, cuando decimos yo soy cristiano, estamos diciendo yo soy una persona que sigue a Cristo y que se parece a Cristo. Así que el Señor nos está pidiendo que le sigamos y que lo imitemos. ¿En qué? En que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, que muramos y que padezcamos por Él. Gloria a Dios. Yo sé que este mensaje va a tomar tiempo para digerirlo. Tomará mucho tiempo para digerirlo. Pero una de las cosas que he descubierto con los mensajes difíciles es que entre más difíciles, más pronto hay que empezar a hablar de él. Porque tomará nuestro tiempo, un proceso mental, un proceso espiritual, hasta que el Espíritu nos ayude a entender, hasta que Cristo nos dé la gracia de padecer por Él. Al principio no lo vamos a aceptar, nuestra mente no está de acuerdo. Ahora mismo yo sé que su mente está batallando, está haciéndose muchas preguntas, no lo está aceptando, pero si verdaderamente usted ama al Señor, usted y yo le daremos cabida al Espíritu para que Él nos dé la gracia de negarnos a nosotros mismos y de tomar la cruz de Cristo. Este no es un mensaje para predicarlo una vez, este es un mensaje para repetirlo todos los días hasta que el Señor nos revele cuál es la cruz que Él ha escogido para nosotros. Estoy seguro que la cruz de uno no se parece a la de otro. No, estoy seguro de eso. Porque sé que ahora mismo hay cristianos en otras partes del mundo que verdaderamente están dando su vida por Cristo. Verdaderamente la están perdiendo por la causa de Cristo. Nosotros vivimos en un tiempo, en un lugar, en un país, en un lugar del mundo en donde hasta ahora no ha sido necesario entregar la vida física por el Señor. El Señor escogió un tipo de cruz para nuestros hermanos al otro lado del mundo, en otras naciones, pero ha escogido otro tipo de cruz para nosotros. Yo creo que no deberíamos confundirnos o no dejarnos engañar a veces porque nuestra vida es relativamente más fácil. Yo creo que es más peligroso vivir en el occidente, donde no hay que negarse por Cristo, que en otros lados. Es más difícil. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, hasta el día en que el Señor nos recoja, ya sea porque muramos, ya sea porque Él venga, estamos más propensos a perder nuestra salvación debido a tentaciones superfluas que otros hermanos que aceptan a Cristo y luego tienen que entregar su vida unos pocos días después. En cierta forma podría decir, ellos padecen menos que nosotros.
porque aunque vive una vida más corta, su alma está más segura. Nosotros vivimos en un lugar en el occidente de la tierra en donde cuando aceptamos a Cristo estamos tan enamorados de Él, pero conforme los días y los años pasan, nuestro amor se enfría. Gloria a Dios. Eso es más peligroso. Más cristianos se apartan en el occidente que en el oriente, donde es más difícil confesar a Cristo. Hoy en día, en países como Irán, China, India, donde no se admite el Evangelio, se están convirtiendo más gente al cristianismo que en nuestras naciones, donde sí se permite. Parece difícil de entender, pero el camino de la cruz es el camino que da la verdadera vida, y ese es el asunto. Esa es la verdad y la revelación de Cristo, que es tan difícil de aceptar para nosotros cuando el Señor nos pide tomar la cruz, seguirle, morir, negarnos a nosotros mismos. Él no está siendo malo con nosotros. Él no está pensando en sí mismo. Él no está siendo egoísta con nosotros. Él no está buscando nuestra muerte. Él quiere que vivamos. Hoy en día hay mucha gente llenando las iglesias, y a pesar de que van constantemente a los cultos y a las iglesias y están ahí y cantan y adoran, les voy a decir una cosa: todavía están llenos de muchas insatisfacciones. ¿Por qué creen que están llenos de insatisfacción? Porque aunque están en la iglesia, no siguen a Cristo. El camino del Señor es el camino a morir, tomar la cruz. Cuando tú haces eso, verdaderamente pasas de muerte a vida. Verdaderamente hallas la satisfacción que Cristo nos ofrece. Conoceréis la verdad, dijo el Señor. Y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice la Escritura: Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, dice así la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Otra vez la Biblia nos llama a gozarnos en el padecimiento, a gozarnos en el vituperio de Cristo. La decisión de tomar la cruz es una decisión individual, como dije hace un momento. Es una decisión, incluso es una decisión constante. En Lucas capítulo 9 y en el verso 23 el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Me llama la atención que en este evangelio se añaden estas palabras: tome su cruz cada día y sígame. Porque ciertamente uno podría tomar la cruz el día de hoy y mañana rechazarla y renunciar. Cristo nos llama a escoger el camino de la cruz constantemente, a estar renovando ese pacto por Él, a decidirnos seguirle a Él y a verle como lo principal de nuestra vida. Si no amamos al Señor más
que a nuestra propia familia, a nuestros hijos, esposa o esposo, o incluso más que a nosotros mismos, no le merecemos, dijo el Señor. No le merecemos. El Señor nos hace un llamado a una decisión individual, personal y constante. Gloria a Dios. En cada momento. Yo sé, y lo digo por experiencia, que siempre que pensamos en el Señor, siempre que el Señor de alguna forma nos habla al corazón, estamos aquí reconviniendo al Señor, preguntando, llenos de dudas y con muchas otras cosas. Y es en esos momentos donde debemos decidirnos otra vez por Él. Siempre que viene algo contra nuestra vida y nos afecta, siempre que viene un pensamiento, yo sé que estos pensamientos vienen en algún momento, pensamientos que te dicen, ¿qué estás haciendo? Deja el Evangelio, renuncia, vuelve a tu vida de antes, es más fácil. Sé que esos pensamientos no los buscamos, aparecen de repente, cruzan por la mente. Creo que son como ese espíritu del que habló el Señor, que regresa de cuando en cuando a su casa para ver qué tan vulnerable está y a ver si haya cabida y le dejan entrar. Así vienen esos pensamientos de renunciar al Evangelio, de renunciar a Cristo, de renunciar a tomar la cruz. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Nos llama a nosotros a lo mismo, no temamos lo que vamos a padecer. Porque el problema es el temor que viene a nuestro corazón cuando Cristo nos empieza a hablar de cruz, de muerte. Les aseguro que los discípulos se escandalizaron, esa es la palabra que se usa en términos teológicos, se escandalizaron. Él dijo, yo sé que ustedes se escandalizarán por mí. Se escandalizaron cuando se dieron cuenta que las palabras que Cristo había dicho eran reales. Iba a ser crucificado, iba a ser rechazado, iba a morir. De la misma forma nosotros nos asustamos cuando vemos que la cosa es seria. Sí, el Señor no estaba jugando, no era una imagen mental, no era morir en el interior, no era morir en la mente, era morir para Él, negarse a sí mismo, seguirle a Él, imitarlo. Nos asusta. Así que Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer, hermano. Yo le digo lo mismo, no temas. Porque el temor no solo nos acobarda, sino que nos debilita. ¿Cuántos creen eso? Amén. Antes de terminar, quiero decir que cuando el Señor nos llama a tomar la cruz, como les decía hace un momento, Él nos llama a tomar la cruz y seguirle por una causa realmente valiosa. Es por su iglesia, es por los suyos, es por los que han sido hechos salvos y los que han de ser salvos y los que tienen que ser salvos antes que el Señor levante a su iglesia definitiva, antes que cierre las puertas. El Señor padeció por nosotros. La Biblia dice que Él vino a un mundo que le rechazó, aunque eran suyos, los suyos no le recibieron. Desde el principio le rechazaron. Acuérdense que cuando Cristo nació ni siquiera había una cama para Él. En lo más aislado de lo que se pudo encontrar, nació el Señor. Cuando a Jesucristo lo crucificaron, ¿saben dónde lo crucificaron? Fuera de la ciudad, fuera, sáquenlo de aquí, lo más lejano de la ciudad. El Señor fue rechazado desde que entró a este mundo hasta que salió. Amén. De la misma manera el Señor nos llama a nosotros, los que creemos en Él, a padecer, pero no a padecer sin razón, a padecer por su iglesia, a padecer por nuestra iglesia.
En Gálatas capítulo 6, verso 2, el Señor dice, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la cruz, tomar su cruz. ¿Cómo tomamos nuestra cruz con respecto a la iglesia del Señor? Dice, llevando las cargas los unos de los otros. Llevando las cargas los unos de los otros. Esta es la ley de Cristo. Llevar su cruz y padecer por causa de su amada iglesia. Así como Cristo ofreció su perdón a los que le crucificaron, Él nos llama a ofrecer nuestro perdón y amor a nuestros hermanos, a su iglesia. ¿Sabe? Una de las cosas de la cual la iglesia de Jesucristo está padeciendo en estos días es la falta de filiación, es la falta de amor filial, es la falta de amor entre hermanos. Hay tanta hostilidad dentro de la iglesia de Cristo, hay tanta división dentro de la iglesia de Cristo. No hay ese amor y esa unidad que Cristo pidió por su iglesia, por los suyos. Cuán fácil nos alejamos de aquellos hermanos que consideramos demasiado débiles, los consideramos a veces como estorbo, como carga. Cristo nos llama a llevar las cargas de ellos. Rápidamente queremos negarnos a la cruz de Cristo. Pensamos que nuestra vida es suficiente cruz. No queremos la cruz de nadie más. Pero el Señor nos ha llamado a ayudar a llevarle la cruz a nuestros hermanos. Así como ese varón llamado Simón fue llamado a ayudarle a llevar la cruz de Cristo hasta el Gólgota. Usted y yo somos llamados a ayudarle a nuestro hermano a llevar su cruz. Esos hermanos que consideramos un poco lentos para crecer en el Evangelio, esos hermanos que consideramos un poquito más testarudos, que consideramos que no aprenden rápido, que no cambian pronto. Cristo nos llama a amarlos, a padecer por ellos, a discipularlos, a enseñarles. A veces simplemente en las iglesias nos quejamos de esos hermanos. Pero ¿cuánto hemos decidido ir a visitarlos, hablar con ellos, discipularles, enseñarles lo que se supone que nosotros sabemos? ¿Cuándo lo hemos hecho? Hay muy poco de eso en la iglesia. Y eso causa división. Y cuando nos negamos a eso, nos estamos negando a tomar la cruz que el Señor nos ha dicho, toma tu cruz y sígueme. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor amó a su iglesia y se entregó por ella? Amén. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Ama a mi iglesia y entrégate por ella. Santo, gloria a Dios. Al apóstol Pedro, que lo negó al Señor Jesús 3 veces, el Señor le reconvino 3 veces a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le decía, entonces apacienta a mis ovejas, si me amas. Hay muchos de nosotros hoy en día que en la iglesia simplemente decimos de boca al Señor que le amamos. Cristo está pidiendo que Cristo está pidiendo que hagamos realidades. Él dice, no quiero que me digas que me amas, quiero que me demuestres que me amas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo me demuestras que me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta a mis corderos.
Porque el Señor sufre por su iglesia, entregó su vida, se entregó por ella, nos pide a nosotros que entreguemos nuestra vida por ella también, que la apacentemos. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses en el capítulo 5. Ya vamos a terminar, soporten mi carga, por favor. Capítulo 5 en el verso 14 dice: también os rogamos, dice Pablo, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero que alentéis a los de poco ánimo, y también que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mire, dentro de la iglesia hay ociosos, hay gente de poco ánimo, hay débiles, y más abajo estamos nosotros. Y el Señor dice: sed pacientes con todos. Gloria a Dios. Yo creo que hemos ignorado por mucho tiempo esta verdad, pero cuando hacemos esto estamos negando la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Cuando no soportamos a los hermanos, cuando no los amamos, cuando no los apacentamos, cuando no los buscamos, sino que solamente nos quejamos. Cuando usted se queja de su hermano, se está quejando de la cruz de Cristo. Amén. Así. Está diciendo que pesada es esta cruz, ya no la quiero llevar, quiero botarla, quiero renunciar a ella. Cristo nos hace el llamado a tomar nuestra cruz todos los días, y en este día nos hace el llamado a renovar nuestro pacto con esa cruz. Gloria a Dios. Usted sabe que alrededor de nosotros hay muchos creyentes que necesitan soporte espiritual. Necesitan soporte espiritual. Esa es la cruz a la que nos ha llamado el Señor. Y si quiere una cruz más directa, entonces váyase de misionero a la India o a la China, o a Irán o a Afganistán. Así su padecimiento será corto. Ya no regresa más. Amados hermanos, Gloria a Dios. la Escritura dice que la palabra de la cruz es locura, ciertamente, humanamente. La palabra de la cruz es locura, pero es locura para los que se pierden. O sea, para los que no la entienden, no la captan, no la reciben, sino que la rechazan. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es vida. Para los que la creemos, la aceptamos y convenimos caminar en ella y seguir a Cristo, obedeciendo las simples palabras que Él nos dice. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Así de simple. Cuando aceptamos esas simples palabras con sencillez de corazón, entonces la cruz se convierte en vida para nosotros. Gloria a Dios. Cuando no las aceptamos, entonces a usted le tocará llevar una cruz más grande. ¿Sabe cuál es? La de su propia vida. Y esa sí pesa. Por eso el Señor llama y dice: los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí. Amén. Lleven mi yugo, ese no pesa. Vuestro yugo, vuestra propia vida es pesada porque está cargada de pecados y un montón de cosas. Pero lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie ahí donde estamos. Quiero que ore conmigo solamente unos segundos.
Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de la cruz. Padre, te damos gracias en este día. Sí, Señor. Señor, yo te doy gracias porque la palabra de la cruz ha llegado a nosotros, y aunque haya un conflicto en nuestra mente ahora mismo y haya ciertas cosas que aún se nos hacen difícil asimilar, yo quiero pedirte que tú nos des la gracia para recibir y para aceptar el camino de la cruz que tú has puesto delante de nosotros y que tú nos llamas a escoger. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestra vida, que podamos entrar en ese proceso de aceptar la vida que tú nos ofreces. Que entremos en ese proceso de renunciar a nosotros mismos para conocerte a ti. De renunciar a nuestra vida muerta de por sí, para recibir la vida abundante y verdadera que tú nos ofreces. Juntamente con Cristo estoy crucificado, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esas palabras verdaderamente? Señor, llévanos a ese punto en donde podamos decirla y sea una realidad para nosotros. Sí, sí, mi Dios. Que juntamente con Cristo estemos crucificados. Sí, Padre. Y ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva ahora dentro de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este llamado que tú nos haces. Sí, Señor. Y por esta renovación de pacto que también nos haces a través de esta palabra. Sí, mi Dios. Gracias porque tú eres fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle alabanza? Aleluya.